en términos ya específicos, y pienso yo, siendo una empresa de tecnología como es HP, ¿cuáles serían como los principales retos en materia de cumplimiento regulatorio? Yo creo que el principal, y es el que hemos estado platicando, ¿no? Es precisamente la falta de regulación. Yo creo que es uno de los retos porque, si bien, como decía anteriormente, partes de una perspectiva un tanto cómoda, la realidad es que no lo es tanto, porque cuando ya vas viendo que la solución, el producto va avanzando, se está comercializando, se empiezan a presentar los temas, ¿no? Cosas que se tienen que atender desde el punto de vista, obviamente, tanto técnico, luego legal, y es ahí donde hay que rehacer. No es rehacer lo que existe, sino darle el giro o acoplarlo a lo que necesitamos para poder implementarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Abordando Derecho. Y el día de hoy, el tema a tratar es el cumplimiento regulatorio para las empresas de tecnología. Como ustedes saben, las empresas de tecnología, desarrollo de software, desarrollo de soluciones digitales, etcétera, pues van a un paso vertiginoso. Su desarrollo es muy importante y en ocasiones la parte regulatoria pues puede inclusive constituir un poquito un freno, ¿no? A todas las ideas que traen, a todas las implementaciones que pudieran realizar. Entonces, estamos muy honrados de que nos acompañe hoy una verdadera experta, una colega que tiene muchos años en el sector y que, bueno, pues nos va a compartir un poquito de su experiencia. Ella es Mayra Quintero. Mayra, pues es la Country Counsel de Hewlett Packard Enterprise México. Y bueno, pues nada más como un dato así muy general, Mayra es abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con algunos estudios de posgrado en materia de derecho. Mayra, un verdadero placer tenerte. No, muchísimas gracias por la invitación. Esta va a ser una sesión muy divertida. Vamos a platicar, a tratarle de dar un poco de diversión a algo tan árido como suena, como es la tecnología, ¿no? Sí, desde luego. Muchas gracias, Mayra. Oye, ¿cuántos años tienes, digamos, en el sector? Yo voy específicamente en Hewlett Packard Enterprise. Este es mi 9º año en la compañía, pero previo a ello yo ya tengo experiencia en sector tecnología, no digamos que no tan a fondo, pero sí ya tenía experiencia de 6 años más en otra compañía, que una de las del grupo era una empresa de soluciones en materia de seguridad privada. Entonces no me es ajeno todo el tema de la tecnología. Muy bien. Oye, Mayra, imagino que pues ha de ser un reto constante el tener esta posición, precisamente por lo que comentaba, ¿no? Está obviamente la parte de desarrollo, con muchas ideas, con pues soluciones que se le pueden ofrecer a los clientes, al público en general, pero en ocasiones pues no todas esas ideas se pueden implementar. En ocasiones es porque el marco regulatorio tal vez literalmente lo prohíba, pero también puede ser que simplemente no sea regulado, ¿no? Hay cuestiones siempre, y lo comentamos mucho en otros episodios de nuestro podcast, pues en ciertos sectores, y creo que significativamente en el tecnológico, es bien difícil que la normatividad o la regulación vaya a la par, ¿no? Normalmente, de hecho, es a la inversa. Surge algo, surge una idea, y luego viene la regulación, ¿no? Y en ocasiones esa regulación también pues se queda corta, o para cuando llegue esa regulación, pues ya la tecnología ya dio varios pasos más, ¿no? Entonces, me imagino que en el día a día para ustedes, además de llevar lo que cualquier otra área jurídica de una empresa llevaría, la parte corporativa, la parte de los contratos, el lidiar con proveedores, en general, pues tienen esta parte, ¿no? Donde seguramente todos los días o casi todos los días llegan con alguna idea y les dicen, a ver, área legal, ¿esto se puede implementar o no se puede implementar? Fíjate que es muy interesante porque, como bien lo dices, ¿no? A veces la tecnología generalmente va un paso adelante, ¿no? Tenemos el ejemplo de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ya está dando pasos agigantados
y las legislaciones locales en muchos países se están quedando cortas porque o no la consideran o apenas están viendo cómo la incorporan en el marco de cumplimiento legal, ¿no? Entonces, es como abogado en el sector de tecnología, sí tienes que estar día a día digamos que al corriente de todos estos desarrollos tecnológicos, entender cosas que a veces no tienen que ver ni siquiera con el derecho, ¿no? Eso es fundamental para poder dar esa asesoría interna y también, obviamente, para salir, ¿no? A negociar un contrato, a platicar con una autoridad, etcétera, porque en la medida en la que conoces lo que hace la compañía, lo que hace o lo que sucede en el sector de tecnología, de esa forma puedes brindar un mejor soporte. Entonces, cuando los equipos llegan, la verdad es que HP es una empresa muy disciplinada en la parte de implementación de la tecnología, ¿no? Sabemos que hay desarrollos, sabemos que hay investigaciones, sabemos cómo van avanzando, pero es muy disciplinada en el sentido de no vamos a lanzar algo que no tenga la posibilidad de estandarizarse. Es decir, nada que violente leyes locales, nada que tenga que ver con violentar algún estatus, porque obviamente la tecnología viene a ayudar. Así como tiene su lado benévolo, sabemos que también existe un lado no tan agradable, sí. Pero al ser una empresa también ética, eso lo que hace es que nosotros como abogados, las asesorías que damos, van muy enfocadas a, obviamente, toda esta parte ética de cumplimiento y también regulaciones locales, sin dejar de lado las regulaciones extraterritoriales, porque nosotros somos una compañía que cotizamos en bolsa en Estados Unidos. Entonces estamos sujetos a cumplimiento extraterritorial de normas. Eso es súper importante porque en México puede ser que una solución carezca completamente de marco jurídico, que existen, ¿no? Hoy por hoy, claro. Ya decíamos un ejemplo anterior, ¿no? En la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que sucede es que se tiene que analizar desde el entorno. No simplemente es llegar y aplicarlo o ver cómo lo puedo hacer, sino qué puedo hacer y hasta qué punto llego sin, insisto, vulnerar las leyes que existan, que aunque no tengan relación, sí puedan resultar ser aplicables. Y por otro lado, no vulneremos la ética, ¿no? Porque eso es muy importante. Entonces, aquí hablamos de una dualidad. Yo sé que de repente cuando escuchábamos como estudiantes de Derecho, ¿no? Y los estudiantes que pueden estar escuchando el programa dicen, oye, pero la ética, ¿cómo? ¿Ética y derecho? Sí, ya cuando sales al mundo a ejercer como abogado, sea en la rama en la que quieras ejercer, te das cuenta que tiene que ir de la mano. Desde luego. Y en una compañía generalmente tiene que ser así, ¿no? Entonces, es muy divertido porque a veces tienes que entender cuestiones de ingeniería e ingeniería muy profunda y para eso tienes que hacer un trabajo de equipo. Tú estás como abogado, sí, tú tienes la responsabilidad de cumplimiento, pero tu responsabilidad también es allegarte del conocimiento del resto del equipo, la parte financiera, de compliance, toda la parte de estructura tecnológica, de estructura de ingeniería, para poder entender tú cuál es la asesoría y qué es lo que vas a poder brindar como resultado a lo que te están pidiendo. Creo que esto que nos compartes es clave y en ocasiones a nosotros también como asesores externos nos enfrentamos a eso, ¿no? El realmente conocer el negocio de nuestros clientes, entenderlo, ¿no? Porque al final del día nosotros, tú, digamos, atiendes a tus clientes internos, que son muchísimos y que cada uno puede traer su solicitud específica o su cuestión. A nosotros nos toca en ocasiones pues atender a clientes de diversas ramas o de diversos giros. Y sí es bien importante como irte adentrando, porque claro, como bien lo dices tú, y a mí me pasa, por ejemplo, cuando vas a ir a explicarle a alguna autoridad una cuestión, pues sí le tienes que dar el contexto, ¿no? No nada más es a lo mejor un punto específico jurídico, sino es importante dar ese contexto, ¿no? Entonces, pues eso es bien interesante y bueno, pues como ustedes para ser abogados completos y dar, como dices tú, el servicio adecuado, tienen que de alguna manera conocer de otras disciplinas, ¿no? Y esta parte de la ética la comparto. Es importante, yo creo que de hecho en los programas
de las universidades, de las facultades, siempre se mantenga claro. estas clases, estas cátedras de ética, porque me parece fundamental. Ahora, comentabas tú algo que a mí que es un tema que me encanta, que nos ha tocado vivirlo en la práctica, en materia de compliance, etcétera, que es este tema de las leyes de aplicación extraterritorial, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, técnico, es algo, la verdad, súper interesante, sí. Pero creo que lo que recogería para efectos del tema que estamos abordando el día de hoy, del cumplimiento normativo, es que en empresas como la tuya, como la que tú representas, que además estas soluciones tecnológicas pues no necesariamente van encaminadas a un determinado país, ni siquiera una región, sino que pues se lanzan literalmente al mundo entero, ¿no? Entonces tienes distintos estándares en las distintas jurisdicciones, donde a lo mejor aquí te piden 3 cosas, pero acá te piden 10, pero acá te piden 8. Entonces, realmente ustedes tienen que buscar también desde el punto de vista jurídico que más o menos sea compatible, ¿no? En general, y no estar haciendo, bueno, pues esta solución la vamos a implementar de esta forma en este país porque es lo que da. No, bueno, pues aprovechemos y hagamos como una cosa uniforme, lo cual creo que también obliga a que ustedes estén en constante comunicación entre las mismas áreas legales de las distintas jurisdicciones, ¿no? Sí, así es. De hecho, cuando lanzamos productos, servicios dentro de nuestro portafolio, sí se hace un estudio pormenorizado país por país o región por región, obviamente, porque como bien lo dices, se lanza de manera general y hay que ver de qué forma puede permear tal cual nació o tiene que haber ciertas modificaciones, ¿no? Se trata de estandarizar el cumplimiento, se trata de estandarizar lo que vamos a ofrecer y siempre, obviamente, respetando esa parte que ya platicábamos, ¿no? De la regulación local del país o de la región y la parte ética, que también es muy importante. Entonces, sí, de hecho, a nivel global trabajamos muy de la mano. Hay una red de abogados en HPE en diferentes materias y también abogados responsables por país, como es mi caso, en donde sí tenemos que entrar al análisis de cómo se implementa esto para México, por ejemplo, ¿no? Qué regulación hay que cumplir, qué hay que cuidar, qué es lo que se tiene que hacer para poderlo hacer y de esa forma poder seguir implementando o lanzando productos al mercado. Claro, y frecuentemente cuando nosotros estamos hablando a clientes especialmente transnacionales, nos topamos con que los estándares internos de la propia compañía en ocasiones están por encima de lo que exige a lo mejor la legislación mexicana o la legislación de algún otro país de Latinoamérica. Ustedes, asumo, se enfrentan frecuentemente a esto, ¿no? Sí, y te voy a decir una cosa, es un reto que representa cierta comodidad, por llamarle de alguna forma, porque cuando tú estás tratando de ver desde la perspectiva legal la implementación de algún producto o incluso también de alguna figura para ver qué matiz o de qué manera puedes aterrizarla en el país, la verdad es que te da mucha tranquilidad saber que detrás hay una estructura que ya revisó, que a nivel global puede ser implementado y que hay legislaciones, efectivamente, como tú lo decías, más rígidas que la legislación donde se va a implementar o que a lo mejor ni siquiera existe la ley, ¿no? No hay marco jurídico de lo que se va a crear. Entonces ahí, digamos que la parte benéfica para nosotros es que ya venimos de un marco muy completo. Claro. Entonces, al venir con ese marco completo y con esta tranquilidad, podemos decir, bueno, podemos implementarlo, tenemos un estándar todavía más alto que lo que exista dentro del país donde se pretende hacer y eso da mucha tranquilidad. De ahí lo que sigue, obviamente, es la labor posterior a, ¿no? El darle seguimiento, viendo cómo va avanzando, ¿no? En el país propiamente hablando, cómo va avanzando la regulación, si es que va a existir una regulación, trazar más o menos un marco en tiempo y un marco conceptual. Perdón que me regrese tanto la inteligencia artificial, pero es el caso, por ejemplo, de México, ¿no? Se lanza, existe, pero México todavía tenemos estamos dando nuestros pininos, hay muchos esfuerzos, pero realmente nada tangible. Sin embargo, eso no significa que vayamos a quedarnos fuera
en implementaciones de ese tipo de productos. Claro, porque como es tú, en ocasiones el que no esté regulado, pues parecería ser en principio que si no está regulado, pues tampoco está prohibido y hubiera ahí oportunidades para hacerlo, pero como bien dices tú, y creo que este punto es clave, cuando hablamos de compliance, de cumplimiento regulatorio, es bien importante tener presente que esto es una labor constante, sí, ¿no? Y que lo que hoy puede funcionar puede ser que en 6 meses, en un año, ya no lo sea porque hubo un ajuste al marco regulatorio, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de compliance y cumplimiento, es una labor permanente, constante, que va a lo largo del tiempo y que siempre hay que estar actualizando, ¿no? Porque, reitero, puede suceder que en el caso de ustedes desarrollan cierta solución, la sacan al mercado, se está implementando, va muy bien, y repentinamente puede venir algún cambio regulatorio en algunas de las múltiples jurisdicciones donde ustedes están trabajando. Oye, Mayra, y platícanos un poquito. Creo que nos ayudaste a entender así, ya en términos generales, lo que es cumplimiento regulatorio, que no es otra cosa más que, pues, justamente ceñirse a la regulación administrativa, etcétera, que exista en las determinadas jurisdicciones. Y como dices tú, también ceñirse a estos ordenamientos como el FCPA, como la UK Anti-Bribery Act, etcétera, que también pueden sancionar actividades realizadas en otra jurisdicción, ¿no? Para empresas que operen, o en este caso como ustedes, que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Ahora, digamos, en términos ya específicos, y pienso yo, siendo una empresa de tecnología como es HP, ¿cuáles serían como los principales retos en materia de cumplimiento regulatorio? Yo creo que el principal, y es el que hemos estado platicando, ¿no? Es precisamente la falta de regulación. Yo creo que es uno de los retos porque, si bien, como decía anteriormente, partes de una perspectiva un tanto cómoda, la realidad es que no lo es tanto, porque cuando ya vas viendo que la solución, el producto va avanzando, se está comercializando, se empiezan a presentar los temas, ¿no? Cosas que se tienen que atender desde el punto de vista, obviamente, tanto técnico, luego legal, y es ahí donde hay que rehacer. No es rehacer lo que existe, sino darle el giro o acoplarlo a lo que necesitamos para poder implementarlo. Yo creo que ese es uno de los principales retos, específicamente hablando como abogado dentro de una empresa de tecnología, es que no puedes ser analfabeta en materia de tecnología, es imposible serlo. Es decir, tienes que conocer, entrar a las entrañas de lo que se hace en la compañía y poder ir avanzando en eso, ¿no? En mantenerte al día a día en todos los cambios estructurales, tanto de normatividad como dentro del propio gobierno, ¿no? Eso es muy importante porque hay ocasiones en donde tiene que ver con el cumplir con normas que aparentemente no tienen que ver, pero que son colaterales en cumplimiento. Porque hay cumplimientos que el tema de compliance normativo a veces pareciera que es muy lineal, ¿no? Hay industrias que son muy específicas, ¿no? La industria de la que vengo hace años, que es materia de seguridad privada, es muy estructurada. Claro. Es un sector sobreregulado, de hecho, ¿no? Entonces, sí, pero que está sobreregulado, pero que sí tiene mucha normatividad específica. Claro. Normas oficiales mexicanas que específicamente regulan y hay en otros sectores que están un poquito más dispersos. Exactamente, ¿no? Como lo platicábamos, ¿no? Que estamos a lo mejor a la mitad entre, no es que no la tenga y tampoco es que esté tan estricto, pero me muevo entre los dos mundos. Claro. ¿No? Porque hay ocasiones en que podemos tener clientes de diferentes sectores en donde nos tenemos que ceñir también a la normatividad. Dígase, por ejemplo, bancos, ¿no? Los bancos también es un sector que tienen muchísima regulación y nosotros como proveedor de alguno de estos entes regulados tenemos que ceñirnos a esa regulación. Entonces es donde viene el reto de no solo es tecnología, es también la tecnología cuando se transforma en cumplimiento normativo no propio de mi sector, pero sí propio de mi cliente. Y como tengo que cumplir con la normatividad de mi cliente, para brindarle el servicio y para
no causarle ningún tipo de problema, ahí es donde vienen los principales retos, porque de repente, como abogado corporativo, yo me di cuenta, ya en el ejercicio, que no es que sepas todas las materias, es imposible, no hay un abogado en el mundo que se lo sepa todo, y quien diga que sí está totalmente equivocado. A veces ni la materia de especialización la conoces totalmente. Entonces tienes primero que asumir una parte de humildad, ¿no? Y decir, tengo que conocer de todo, conocer, no saber. Sí. Y allegarte de instrumentos externos, que es, pues obviamente tienes el apoyo de abogados externos, de abogados especialistas, y de esa forma ir también reuniendo todas estas perspectivas diferentes, guiándolas tú, ¿no? Que los abogados corporativos que escuchen este programa dirán, claro, me siento identificado porque los abogados in-house tenemos la obligación, parte de nuestras funciones es reunir todo ese conocimiento, digerirlo y pasarlo. Pasarlo, o sea, exactamente. Yo no puedo llegar y decirle, probablemente, ¿no? en un caso de que mis externos lo vean como un prelitigio, no puedo llegar y decir, bueno, ¿qué creen? Tenemos ganas de pelearnos con un cliente que nos reporta millones de dólares. No nos vamos a pelear, no nos vamos a ir a un juicio. Claro. Entonces hay que buscar la alternativa, pero con conocimiento, ¿no? Sí. Y en materia de tecnología, es también, lo vuelvo a decir, porque esto es interdisciplinario, ¿no? Yo puedo saber y conocer el derecho, pero es importantísima la parte técnica, la parte de estructura, porque ¿cómo sé qué voy a solucionar si no lo conozco? Porque yo vendo intangibles. Tú no ves que yo presto un servicio, tú no ves un software, no te vengo y bueno, ves el disco, a lo mejor, o los que somos de antaño que conocemos el software en disco. Sí. Ahora ya ni siquiera es en disco, te metes, das clic y obtienes un software y lo bajas. Lo bajas. Y vienen términos y condiciones, y etcétera. Pero es algo que no puedes palpar. Sabes que existe, sabes que está ahí porque funciona, porque hay softwares para diferentes tipos de soluciones y creados para diferentes situaciones. Existe, está ahí, pero no lo ves. Claro. Entonces, ahí es otra parte importantísima, porque tú como abogado tienes que volver tangible a los ojos de tu cliente, de tus clientes internos, lo que no lo es. Explicar por qué lo estás vendiendo, para qué lo estás vendiendo y cuál es la ventaja de tenerlo. O en caso de que no lo quieran, de no tenerlo y convencerlo de lo contrario, porque los abogados también hasta cierto punto fungimos como vendedores, ¿no? En esta parte de explicar a veces las soluciones a los colegas, a nuestra contraparte en una negociación. Claro. Entonces, yo creo que ese es un reto y también, muy importante, te vuelves un abogado muy técnico para ti, no para tus clientes, porque una parte muy importante de ser abogado corporativo en general y en particular en materia de tecnología es no ser técnico. Coincido contigo. Mayra, pues muchas gracias. Creo que nos dejas algunas cosas súper interesantes. Especialmente resonó en mí cuando dices, oye, en la parte de cumplimiento, no es nada más cumplir con los requisitos o con la normatividad aplicable a mi empresa, sino a la empresa a la que le voy a dar la solución, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en ocasiones hacen soluciones a la medida, ¿no? Así es. Y ustedes tienen que convencer a su cliente de que esto que le están entregando cumple con su normatividad y eso para ustedes pues, representa un reto adicional. Así ¿no? es. Que me parece súper interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, Mayra, y ahorita regresamos. Perfecto. Gracias, estamos aquí de vuelta platicando con Mayra. Mayra nos está compartiendo su experiencia como abogada dentro de HP Enterprise y los retos que se enfrenta pues todos los días como abogada en la parte de cumplimiento regulatorio. Pero ahora vamos a conocer un poquito más de Mayra. Mayra, pues entiendo que tienes un pasado, un antecedente militar, castrense. Si no te importa compartir esto con nuestra audiencia, creo que sería algo muy padre. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Pues mira, la verdad es que fue una súper experiencia que yo la agradezco dentro de mi experiencia profesional y personal
porque ya en otra ocasión compartí que mi familia también, vengo de origen militar, ¿no? Yo vi eso en casa, entonces me llamó la atención y todavía estudiando en los últimos semestres de la carrera, me dio la inquietud de entrar, ¿no? Entonces entré, estuve unos años en la Marina, como dentro de Justicia Naval. Fue una experiencia maravillosa porque aprendí muchísimo, aprendes mucho de ti mismo. Imagínate, era en mis 20s, entonces terminando recién la carrera, sientes que te puedes comer al mundo, pero estás en un mundo de disciplina, de regulación, de buen comportamiento, etcétera. Me ha tocado ver unos cambios, me tocó en ese entonces y ahora unos cambios brutales dentro de lo que es el ámbito castrense, pero te queda esa parte, yo lo recuerdo con mucho cariño. Obviamente tuvo sus cosas no tan agradables, pero lo recuerdo con muchísimo cariño porque en mi caso particular me ayudó a seguir forjando mi carácter, ¿no? Por eso es que yo me siento tan cómoda en empresas que cumplen con la normatividad, en empresas que llevan toda una estructura de cumplimiento ético, en materia de DEI también, porque la realidad es que sí me dejó huella, ¿no? De hecho, como lo comentábamos de manera coloquial, cuando a veces primero me conocen y ya luego empezamos a platicar de la experiencia y demás, dicen, claro, se te nota. Entonces, eso es una parte muy, muy padre, ¿no? De haber vivido, como todas las experiencias en la vida se agradecen. La agradezco, estuvo maravilloso. No volvería, porque ahora es más divertido estar en el mundo corporativo, pero la verdad es que sí me marcó, ¿eh? Sí me marcó. Sí, y para bien, ¿no? Sí, claro. Finalmente fue parte de tu formación, de tu formación todavía, digamos, en la etapa académica. Entonces, pues es bien interesante cómo tú puedes complementar la parte de tus estudios de Derecho con esta experiencia que tuviste en la Marina y que pues formaron lo que hoy es Mayra como abogada, ¿no? Y como persona. Pues muchas gracias por compartir este pasaje de tu vida y pues sí, efectivamente creo que lo que haces es lo que estabas destinado a hacer, sí. ¿No? Finalmente, todos los caminos te llevaron a eso. Muchas gracias, Mayra. Vamos a una pausa y ahorita regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Mayra Quintero. Ella es la Country Counsel para HP Enterprise en México. Y bueno, Mayra, agradecerte nuevamente por compartir esta faceta de tu vida. Creo que para nuestra audiencia va a resultar súper interesante. La verdad es que hay pocas personas tal vez con estas características. Y regresando al tema que estamos platicando el día de hoy, de cumplimiento regulatorio para empresas de tecnología, ya nos diste como un overview y también nos compartiste los principales retos que como área legal experimentan ustedes. Me gustaría ahora que nos compartieras cómo se viven algunas cuestiones específicas. El cumplimiento es un área muy amplia y tiene muchas facetas, pero creo que hay algunas que valdría la pena que compartiéramos, que sobre todo nos instruyeras de cómo se vive. Y empezaría por la parte de registros de software, ¿no? Al final del día ustedes son una empresa de tecnología, lo que hacen es eso, son softwares que se traducen en soluciones, aplicaciones, etc. Entonces, creo que hay una parte ahí muy interesante de cómo llevan ustedes sus registros. Creo que la parte de cumplimiento es tener todos mis registros y al mismo tiempo asegurarme de no caer en algún tipo de violación o etcétera de algo que ya esté registrado. Al final del día, eso es fundamental. Esa parte, ¿cómo la viven ustedes? Fíjate que es muy interesante porque, como lo platicábamos, ¿no? A veces, yo cuando era estudiante y vi en algún momento de mi carrera estudiantil el software en la facultad, la verdad es que dices esto... ¿Qué es, no? El software de esa época eran los discos, volviendo al ejemplo anterior, ¿no? Entonces,
Ya cuando te vuelves abogado de empresa en sector tecnología, que no solamente es una parte de lo que hace HP. HP tenemos un portafolio enorme, no nada más en software. Obviamente el software es la joya de la corona, ¿no? En esta carrera tecnológica, el software es uno de los hilos que desarrollan y que impulsan, ¿no? el desarrollo tecnológico, valga la redundancia. Es súper importante para una compañía cuidar el software, porque al final es una creación, es propia de la compañía. Es una ventaja competitiva que tienes frente a otras compañías del sector o incluso frente a compañías que no son de tu sector, ¿no? Entonces, es súper importante tener actualizados tus registros, debes de tener al día todo lo relacionado con el uso del software, las condiciones bajo las cuales lo vas a comercializar y que te quede muy claro como abogado hasta dónde llega el derecho de un cliente, cómo te lo está comprando. ¿Qué es lo que te decía? La regulación mexicana es, digamos que trata en muy pocos artículos de englobar todo lo que significa el software y a mi juicio ya quedó muy superado lo que se estableció en su momento, ¿no? En la legislación. Entonces, hoy día es muy importante que tengas en cuenta, otro punto bien importante dentro de las compañías de tecnología es la integración. Para nosotros, todos lo sabemos, los colegas lo entenderán y lo sufrimos, el tema de la reforma en materia de outsourcing, las empresas de tecnología integramos, porque hay cosas que, si bien es cierto, yo las desarrollo, es como ir montando un pastel. A veces hay un relleno que yo no desarrollo, hay un relleno que yo no conozco, entonces necesito incorporar a un tercero dentro de un desarrollo más grande. Ese fue un reto. Claro, porque hacían lo mismo que tú. Exactamente, ¿no? Porque además ellos podían tener en su objeto y ahora en el rep se pueden tener lo mismo. Espera, pero ellos tienen una cosa que yo no tengo. Claro. Y que para que funcione A y B necesito la unión entre A y B. Y eso yo no lo tengo, yo no lo genero, claro. Lo genera otra empresa. Sí, legítimamente es una subcontratación. No tiene nada que ver conmigo esta empresa. Y aunque hacemos lo mismo, al final del día, cada quien hace su parte, ¿no? Ese fue un reto enorme para las compañías, particular nosotros, porque no todos integran, pero nosotros sí es necesario integrar, ¿no? Claro. Entonces, pero en el software, pues obviamente hay software propio y software de terceros. Es cuidar mi software, como insisto, la joya de la corona, y cuidar el software de los terceros, porque tengo una obligación como cliente de uso de ese software de también cuidarlo en donde lo estoy integrando, ¿no? No es solamente llegar con el cliente y decir, mira, te vendo esto y listo. No, es cliente. Esto, yo soy la cara ante ti, yo voy a responder ante ti y por detrás voy a hacer respetar mis acuerdos con ese tercero, cuidando a ese tercero. Claro. Que al final no deja de ser relaciones de ganar-ganar, ¿no? Yo sé que suena ya muy trillado, pero somos un equipo. Somos partners. Claro. Vamos a buscar el negocio para todos y cuidar al cliente, porque básicamente también de eso depende, ¿no? Puedo vender algo y olvidarme de que existía, pero la realidad es que esa satisfacción del cliente, de sentirse no solo atendido desde el punto de vista comercial, sino también de regulación, que tengan la tranquilidad de que detrás estamos nosotros cuidando ese cumplimiento y que no va a haber algún problema después o hacernos responsables de algún tema de incumplimiento, ¿no? Que la verdad es que en mi experiencia no lo he visto, porque las empresas de tecnología en general, puedo hablar de las que conozco, que son empresas grandes, siempre están pugnando por el cumplimiento, no irse por la línea ahí en medio, ¿no? Entre el claroscuro, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo no le podemos... Sí, la verdad no aprovechar ahí subterfugios que se puedan encontrar. Exactamente, ¿no? Oye, Mayra, y ahorita que platicabas de la integración, y creo que es un enfoque súper interesante, la verdad es que al menos ahorita que estoy escuchando, pues sí no había pensado en esa parte de cómo en ocasiones un producto final de ustedes o una solución realmente trae distintos componentes que no son todos de ustedes. Y eso me llevó a pensar en otra parte del cumplimiento que a ti te toca ver, que es el tema, digamos, anticorrupción, ¿no? Y particularmente anticorrupción es delicado, no solamente por las responsabilidades que conlleva,
que pueden ser administrativas, penales, etcétera, sino por este tema de las leyes extraterritoriales, ¿no? Entonces, en esta parte de integración, y creo que es, en nuestra experiencia, es algo bien delicado porque muchas veces los temas de corrupción no vienen de la empresa per se, sino vienen de terceros con los que la empresa tiene contacto, proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte, ¿qué nos puedes platicar acerca de el cuidado que ustedes deben de tener al respecto? Yo te puedo decir que de lo que vemos en el área legal es también el cuidado de esos terceros. Terceros, dígase proveedores, dígase canales, ¿no? Entonces, es muy importante porque sí tienen que cumplir con estándares altos en materia de cumplimiento, ¿no? Se sujetan a certificaciones, se sujetan a revisiones, porque solo de esa forma puedes garantizarte a ti y garantizarle a tu cliente que precisamente, no es que seamos infalibles, ¿no? Sabemos que se puede romper a veces el hilo, está fuera del control de todas las empresas eso, pero al final pugnamos mucho por tener un ecosistema muy sano de terceros, ¿no? Y lo hemos logrado. La verdad es que tenemos buenos sistemas de compliance, de revisión, de governance interno, que lo que hacen es, sí podemos brindar la garantía de, en caso de cualquier situación adversa, nosotros podemos dar la cara y lo resolvemos con el tercero. Eso es fundamental porque, como bien lo dices, a veces no depende de nosotros. Claro. A veces los incumplimientos pueden llegar a través de terceros y a veces ni siquiera el tercero lo sabía. Sí, es algo bien importante. Obviamente nosotros, por ejemplo, como abogados, proveedores de servicio de muchas empresas, también estamos sujetos a esos estándares que nos siguen. Y creo que, de hecho, tal vez lo que más aportan esas legislaciones o esas regulaciones es que generan el cumplimiento, digamos, lo multiplican, porque al exigírselo a una entidad grande en particular que tiene trato con cientos o miles de proveedores, indirectamente se están asegurando el gobierno, el Estado, de que esos proveedores también estén cumpliendo, ¿no? Entonces, creo que se genera ahí un tema, digamos, un círculo virtuoso en materia de cumplimiento. Y bueno, la información que existe indica claramente que en muchas de las investigaciones, al menos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, justamente los actos se generaron ahí, en esos terceros, ¿no? Entonces es bien importante que empresas como ustedes se aseguren hasta donde razonablemente sea posible, claro, de que esos terceros también estén cumpliendo. Ahora, vamos a otro tema, si te parece, que es diversidad, equidad e inclusión. Aquí también opera muchas veces el tema de, bueno, cuáles son los estándares que hay que cumplir en diversas jurisdicciones, pero a veces, de hecho, estos estándares no solamente se aplican a una empresa porque sean impuestos, sino que se hace por una convicción propia, ¿no? Por el cuidado del personal, del equipo, de los colaboradores, por asegurarse que todos los colaboradores tengan las mismas oportunidades, que todos los colaboradores sean tratados con respeto, etc. En esta empresa en la que tú estás, que opera en múltiples jurisdicciones, ¿cómo viven el tema de diversidad, equidad e inclusión? ¿Y cómo repercute en tu práctica diaria dentro del área legal? Mira, yo creo que este tema en particular no es el cómo, sino que se viva como es así, ¿no? No es como buscar el tema de moda, por llamarle de alguna forma, sino es una forma de vivir y es la manera en la que se desenvuelven las cosas en HPE, te lo puedo decir. Porque somos una empresa donde se cuida muchísimo. Nuestros colaboradores, los empleados, son una parte fundamental. Y no solamente vistos como generadores, sino también como personas, que es la parte importante, ¿no? de toda esta estructura. Somos una empresa donde se respeta muchísimo, hay mucha diversidad. También se pugna por la equidad, por la inclusión, y hay cero tolerancia. Yo he sido testigo y aplaudo todos los esfuerzos de la compañía. Yo no podría estar en una compañía donde no pasara así, ¿no? Pero hay cero tolerancia a violaciones de este tipo, porque no es así, ¿no? Hay un respeto
incondicional a la condición de las personas, ¿no? A su sentir, a su querer, a su deseo. Entonces, obviamente hay de todo, hay regulaciones más estrictas que otras, pero yo te puedo decir que en esa materia, particularmente en México, sí cumplimos y en exceso, y nos da muchísima tranquilidad hacerlo. Y muchas nuevas generaciones lo comparten y se dicen, me siento bien de trabajar aquí. Es una compañía que respeta, que me respeta mis derechos, me da espacio, etc. Entonces, la realidad es que yo te podría decir que sí somos una empresa de cumplimiento al 100%, si no es que un 200%. Y todo porque lo veo, porque el área legal obviamente somos parte de los partners que ayudan a la implementación, a la vigilancia. Entonces, la realidad es que en eso no tenemos como áreas grises, somos muy transparentes. Claro, y es bien importante, sobre todo lo que tú dijiste en el sentido de que cero tolerancia, ¿no? Porque una vez que se empiezan a hacer algunas excepciones a la normatividad creada por la propia empresa, pues es cuando empiezan los problemas. Ahora, el tema de diversidad, equidad e inclusión, en ocasiones se tiene una visión a lo mejor un poco limitada de que implica solamente a los colaboradores, digamos, internos de la organización. Desde luego es una parte fundamental y si subimos eso todavía a, por ejemplo, temas de ESG, etcétera, de retención de talento, etcétera, fundamental. Y comparto lo que tú dices, ¿no? Creo que las nuevas generaciones, los talentos jóvenes buscan pues estos ecosistemas laborales incluyentes, diversos, etcétera, de mucho respeto. Y creo que eso digamos, es una estrategia muy interesante, pero también esa parte creo que de la diversidad, equidad e inclusión tiene que ir hacia los clientes también, ¿no? O sea, a que nuestras soluciones, la forma en que prestamos el servicio sea igual, ¿no? Que no nomás sea un tema interno. ¿Ustedes qué visión tienen sobre este particular? Mira, la verdad es que en ese sentido, hacia afuera, hacia los clientes, no solamente está en papel. Realmente tenemos iniciativas a lo interno que nos ayudan a desarrollar estos temas, ¿no? E incluso con los propios clientes, con terceros. Así como yo tengo altos estándares de cumplimiento, los mismos estándares le pido a mis terceros, como lo platicábamos hace un momento, y son los estándares que también tengo que ver en mi cliente. Porque a veces cuando actúas como proveedor, pierdes un poquito la visión, ¿no? De que el cliente también debe cumplir con ciertas guías. Entonces, la realidad es que de este lado también procuramos sensibilizar a nuestros clientes, si es que no se nota esa sensibilidad. Y, ¿por qué no? Subirlos al barco, ¿no? Explicarles, no es un tema que puedas influir propiamente en ellos, pero sí como sembrar la semilla de, oye, ¿y qué has pensado de esto? O oye, esta parte hay que irla revisando de este lado, sin caer en temas de violación de confidencialidad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que HP también participa con otros organismos a nivel mundial en donde esta sensibilización del compliance, que también en compliance tiene mucho que ver esto en materia de ESG, en materia de DEI, buscamos ser punta de lanza, ser empresa que participe activamente y tenemos cierta representación en varios órganos que nos permite ser voz del sector, ¿no? Claro. Entonces, eso ayuda muchísimo también y, ¿por qué no? Servir de ejemplo también para ciertas otras empresas, ¿no? Desde luego, eso es fundamental. Como lo comentaban muchas veces, el que una empresa esté en ese alto nivel de cumplimiento, pues al final del día permea con todo lo que toca, ¿no? Clientes, proveedores, etcétera. Quisiera, ahora mencionabas el tema que también me parece extraordinario, que es el de la confidencialidad, lo vería yo también como la protección de datos. Ustedes que manejan software, puede ser software que recopile cierta información, etcétera,
pues creo que otra faceta del cumplimiento es todo el tema de privacidad de datos, etcétera. De eso, ¿qué nos puedes platicar, Mayra? Que es un reto. La verdad es un reto porque protección de datos, nuestra legislación es muy estricta en algunos sentidos. A veces yo creo que del análisis que se hace de las diferentes legislaciones a nivel global, si somos una de las legislaciones más férreas. Ahí sí. Sí, ahí sí hay mucho. Y también hay mucho de interpretación de la propia autoridad. O sea, lo dejan al arbitrio de la autoridad, que ese se convierte en un grave riesgo para las compañías. Sí. Entonces... o al menos en incertidumbre, ¿no? En incertidumbre, claro, ¿no? Y ya después, ya cuando lo tangibilizas en una visita, dices, sí, ok, se configuró el riesgo, ¿no? Pero ese es un reto muy importante porque, insisto, cumplimos más allá incluso, ¿no? En temas de aviso de privacidad, tanto para empleados como para proveedores. Tenemos como te decía, ese espíritu de cumplimiento no se pone en entredicho. Tenemos como legislación local, como área jurídica local, la oportunidad de levantar la mano y decir, necesito cambiarlo. No hay una pregunta del por qué, simplemente para cuándo lo que necesitas. Es esa sensación de que realmente la compañía cumple con, y mejor dicho, tiene valores y cumple con lo que realmente está escrito. La realidad es que nos da mucha tranquilidad porque hoy día la imagen, todo lo que son datos sensibles, todo este entramado que ya conocemos, ¿no? De protección de datos a nivel México, lo cumplimos y lo hacemos cumplir, y tenemos también otra capa más, ¿no? Que tiene que ver con compliance en otras estructuras. Entonces no estamos solos, ¿no? La compañía también, esa parte de confidencialidad y protección de datos, somos extremadamente cautelosos porque ya lo han dicho en muchos foros, lo hemos escuchado muchas veces, la información es poder, los datos son poder. Entonces tenemos que cuidar los datos de nuestros clientes, los datos de nuestros empleados, los datos de nuestros terceros, porque solo de esa forma garantizas hacer negocios de manera sana. Correcto. Y ética. Sin duda. Oye, Mayra, pues estuvimos encantados aquí de tenerte, de platicar contigo. Muchas gracias por compartir todas estas experiencias. Creo que nos diste luz sobre puntos muy importantes, muy específicos, y bueno, pues felicidades por la labor que has realizado a lo largo de estos. ¿Cuánto llevas en la empresa? ¿9 años? Casi 9, sí. Casi 9 años. Muchas felicidades ahí por la labor. Tenemos como firma la oportunidad y el agrado de en ocasiones poder trabajar con ustedes, colaborar, y bueno, pues sabemos de tu trabajo y obviamente de cómo opera la empresa con estos altos estándares. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Seguramente puede haber algunas dudas, preguntas de nuestra audiencia. Cuando las recibamos, las compartimos contigo y a ver si luego hay alguna oportunidad de atenderlas. No sé si quieras compartir alguna reflexión final. Yo creo que dejemos de ver a la tecnología como un enemigo a vencer. Yo creo que más bien nos tenemos que subir al barco del desarrollo, a abrazar el cambio. Creo que, a quienes nos tocó el cambio generacional de la tecnología del teléfono fijo al teléfono celular, que hoy día ya casi nadie tiene un teléfono fijo, nos pudimos dar cuenta que no tiene nada de malévolo. El uso que le damos es donde puede radicar la diferencia, pero hay que abrazar el cambio. Ahora las nuevas tecnologías hay que cuidarlas, hay que fomentar el desarrollo y también, ¿por qué no?, desde nuestras trincheras, tanto como especialistas, abogados, como ciudadanos, exigir que se creen esos marcos jurídicos que no solo la ley por existir va a darnos la tranquilidad, pero de no tener nada a tener un andamiaje jurídico es mucho mejor tenerlo. Y ya de ahí, bueno, que permee en los ámbitos de aplicación de justicia, etcétera, en las compañías. Pero creo que eso sería muy importante porque hoy por hoy existe todavía mucha resistencia quiero regresar al teléfono fijo, pero el teléfono fijo está destinado a fallecer. Un día va a fallecer como falleció el CD.
Claro. ¿no? Entonces hay que abrazar la tecnología, el cambio, Sí. vivirlo y, como te digo, exigir que haya otros métodos para protegernos también a nosotros como individuos. Pues qué buena reflexión, y la verdad es que sí, porque ya la tecnología está presente pues prácticamente en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, si uno se quiere mantener alejado, pues ya literalmente es imposible. Tendrías que irte a vivir a una montaña y aislado. Claro. Entonces, sí es bien importante, sobre todo para gente que no es nativa digital, como se les denomina, que le echemos ganitas. Exacto. Y que tratemos de estar ahí al día. Pues muchas gracias, Mayra. No, muchísimas gracias a ustedes. Y muchas gracias a nuestra audiencia. Por favor, síganos en nuestras redes oficiales de Hogan Lovells México. Por ahí los vamos a estar esperando. Hasta luego.